Y oramos para que Dios te siga usando, pastor, y te dé sabiduría para administrar tu tiempo, para administrar tus finanzas. Quizás hay cambios que tengas que hacer, quizás tengas que revertir algunas cosas, pero oramos para que el Señor te siga usando y te dé sabiduría, para que nuestros hijos también mañana quieran decir, fue una bendición haber crecido en este hogar, que me ha apasionado por el reino y por Dios, viendo a mis padres servir con tanta pasión en la obra. Familia querida, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al podcast de Pastora Pastor. Es un honor llegar a tu hogar, a tu familia, a la iglesia. Acá estoy con el director, vicepresidente de Enfoque a la Familia, Sixto Porras. Bueno, Sixto Porras, mi amigo nomás. Así nomás. Sí, Sí, bueno, dale. gracias, mi amigo. Este tema de hoy, Sixto, me gusta mucho porque queremos hablar acerca del gran privilegio que conlleva ser pastor y también de la carga financiera que están sufriendo muchos pastores. Em, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. La pregunta es, ¿cuánto es digno? La otra pregunta es, ¿y qué si no es digno? Wow. Y más acá, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que hemos visto por todos lados que muchos hombres y mujeres han sentido ese fuego interno por hacer algo en el ministerio, pero muchas veces ese fuego interno no va de la mano con los recursos económicos y nos metemos de lleno. Yo Sí. conocí a pastores que han quemado su salud, han quemado su familia, han quemado un montón de cosas por el deseo de trabajar, pero económicamente no pude sostener mi ministerio. Es más, reciente comentaba hace un tiempo atrás, visité un pastor, como dijiste, héroe de la fe, con un llamado contundente. Él es chofer de camión en New Jersey. Y se levanta a la madrugada, como a las 3 de la mañana, para una hora más tarde manejar de 4 a 5. De 4 de la mañana a 5 de la tarde. Llega a su casa, imagínate, cansado, destruido físicamente, para volver a manejar una hora y media para ir a predicar en la iglesia y a discipular y a enseñar y estar prácticamente todos los días en la iglesia, Wow. eh, sin salario. No cobra prácticamente nada. Quien me dijo, lo que recibo no da ni para cubrir el costo del combustible que me requiere llegar a la iglesia. Porque lo haces. Porque amo al Señor y amo la obra y quiero predicar. Ahora, ¿hasta qué punto yo puedo esforzarme? ¿Hasta qué punto es saludable? Y también hablo a las iglesias. Hoy queremos hablar un poco de eso. Porque quizás la iglesia muchas veces no es consciente de la necesidad. Por un lado está eso, pastor necesitado. Por otro lado está la mala administración de muchas iglesias y muchos pastores que se han adueñado de la finanza de la iglesia. Es un tema muy filoso que vamos a hablar hoy, pero como siempre nos gustaría escuchar tu opinión al respecto, eh, con respecto a este tema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo balanceamos el llamado con la finanza? ¿Fui realmente llamado al ministerio? Porque si Dios me llama, Dios paga. Si Dios te envía, no te dice, bueno, vete tú cómo te vas. Cuando Dios llama, Dios también financia, ¿verdad? Pero muchas veces no encontramos esa congruencia y muchos pastores están sufriendo. Como has dicho, son héroes de la fe, héroes que comenzaron luchando, que comienzan sacrificándose, Mm. y uno tiene que aprender a valorar ese esfuerzo De los pastores que de los pastores que pagaron ese precio. Mm. Eso es llamado, Sí. eso es ese sacrificio, uno tiene que valorarlo, sin perder de vista, yo como cabeza de hogar, de que debe de haber un equilibrio Mm. entre la salud, la vida de familia y la iglesia. Mm. No puede haber un sacrificio donde en el sacrificio yo pierdo mi familia. O sea, el sacrificio tiene que ir equiparado a entender que debemos de tener una vida de equilibrio, Claro. una vida que nos permite edificar matrimonio, formar hijos, cuidar nuestra salud y servir al Claro. Señor.
Claro que hay sacrificio. Abraham tuvo un sacrificio, dejó los palacios de Harán, la riqueza, y se fue a vivir en tiendas de campaña pensando en la generación que un día heredaría esa tierra, y se fue en obediencia. Claro. Todos hemos tenido que hacer ese nivel de sacrificio. Yo le diría a los pastores, guarden su corazón si están pasando un momento difícil, de no resentirse con la iglesia, de no lastimarse si no son valorados. Pero no pueden quedarse con eso adentro, sino que debemos de expresarlo. Hay que expresarlo de tal manera que nosotros podamos traer dignidad a nuestra familia. Claro. Puedo contarte algunos de mis errores. Sí, dale. Cuando yo empecé joven soltero predicando, yo vivía en una casa que mis papás me dieron y mis papás suplían las necesidades. La iglesia me daba un salario, alguien llegaba con una necesidad, yo siempre estaba dando. Me casé y un día Jerez me dice, y hay que comprar tal, y digo, no podemos, le digo, me dice, ¿por qué? Es que se lo di a tal familia que necesitaba. Claro. Y Helen me dijo, Genera pero mi fricción. amor, no podemos hacer eso. Claro. Y ahí yo fui consciente que yo no puedo sacrificar a mi familia, porque mi familia puede herirse, puede lastimarse. Y la que se resiente generalmente es la esposa Es del la pastor. esposa. Entonces ahí yo dije, bueno, tenemos que vivir con este salario, administrémonos bien. Entonces comenzamos a hacer presupuesto, que no lo hice siendo soltero. Yo debía haberlo hecho. Claro. Si hubiera hecho presupuesto, no me caso porque no alcanzaba. Claro. Pero eso es parte del sentido de responsabilidad. Entonces, uno tiene que hacer un presupuesto, vivir dentro de ese presupuesto. Hay otro elemento, terminando ese ejemplo, Dios habló a mi corazón y me dijo, no, Dios soy yo, no tú. Tú no tienes que suplir las necesidades. Tienes que orar, tienes que acompañar, pero no puedes sacrificar la leche de tus hijos, el pago de la Eso es casa muy sabio, sí. por el ministerio. Sí. Entonces tuve que aprender a poner equilibrios, porque uno tiene un corazón Claro. compasivo en el Querer ministerio. ayudar a todo el Claro. mundo. El segundo elemento que todo pastor añora es tener un ingreso extra para poder vivir sin ser una carga para el ministerio. Claro. Hay quienes pueden hacerlo, hay quienes Dios no nos ha permitido hacer A mí no eso. me permitió. A mí tampoco. Yo quise hacerlo muchas veces y tengo que decirte que mi mente se me iba para allá. Claro. Como vengo de una familia donde siempre estuvimos envueltos en el negocio, Cosas. mi mente me traiciona. Y me pasó que llegaba el viernes y sábado y yo estaba toda la semana concentrado en mis negocios y cuando llegó el domingo, uy, tengo que predicar mañana y ni sabía qué iba a hacer. Entonces dije, y un día Dios me dijo, quiero que sueltes todo. Claro. Entonces tuve que optar y pasamos, sí, bastante difícil porque tuve que acomodarme, tuve que bajar ciertas cosas, pero en mi caso no me resultó. Hay gente que tiene la capacidad. Sí, pero esa capacidad, y aquí quiero hablar de los Pablos bivocacionales. Claro. Pablo hacía tiendas para financiar el ministerio, pero no estaba casado ni tenía hijos. Y a Pablo sacrificó su comodidad como doctor en la ley, como abogado. Él podía vivir cómodo, pero hizo un sacrificio. O sea, todos hemos tenido que hacer un sacrificio. Voy a confesar otro pecado. Yo me fui a vivir 6 meses a la casa de los papás, ya casado, siendo pastor, porque mi mamá dijo, no, ese salario de pastor no te va a alcanzar, venite a vivir a la casa. Ese anhelo de sobreprotección, de amor, a mí me pareció cómodo, pero no es bíblico. Claro. Entonces, al violentar un principio bíblico, Ahí está. yo comencé a ver dolor en Helen, confusión en los roles. Soy hijo, soy hermano, soy esposo. ¿Qué soy? Y Dios me habló y me dijo, mientras vivas bajo el techo de tus padres, te bendeciré a través de ellos. Pero ahora que te has casado, pruébame. Pero la idea mi mamá la había sembrado de ese salario no te va a alcanzar.
Pero yo dije, bueno, este es, este es el salario con el que debo de aprender a vivir. Claro. Y Helen y yo nos fuimos a un apartamento pequeñito. Con la lavadora nos la regaló la suegra que tenía la edad de Helen en aquel año, 21 años, tenía esa lavadora. Recuerdo una vez que me dijo, ¿podemos comprar algo? Y yo le dije, no, vamos a ahorrar, porque no vamos a comprar nada de contado. Mm. No sé si he contado esto alguna vez, pero fue por primera vez donde tuve que poner un cartoncito al zapato porque había un pequeño hueco y se Wow. metía el agua ahí, ¿no? Pero yo dije, yo tengo que madurar, yo tengo que aprender a vivir con esto Mm. y Dios va a suplir. Claro. Y ahí comencé a ver a Dios hacer milagros. Mm. Cuando Dios, antes de los 3 años, Dios nos dio casa. Y mi papá y los suegros nos apoyaron con un porcentaje y nos dijeron, los vamos a apoyar como misioneros, más Bien. allá que como hijos. Claro. Y ellos nos apoyaron los primeros años y venían un sobre de ofrenda para misioneros que ellos daban. Mira ¿Me eso. explico? De tu propia familia. Claro. Eso es diferente a depender de la familia. Claro. ¿Me doy a entender? Tiene sentido. Ese apoyo es válido. Mm. Por ejemplo, la ropa de Daniel, que es nuestro hijo mayor, la compraba una familia que tenía el negocio de vender ropa de niños. Y siempre vestían a Daniel. Los pañales que Esteban utilizó fueron el obsequio de un amigo, de Reed y Janet Olson, Wow. que ellos habían sido contratados por Enfoque a la Familia para ser los primeros directores regionales para América Latina. Y ellos dijeron, ¿cuántos pañales necesita su hijo pequeño, Esteban? Tantos. Y nos llevaron y nos regalaron un montón de pañales, un closet lleno de pañales. Fueron los pañales para los 2 años que Esteban necesitó. Wow. Comenzamos a ver milagros en esta magnitud. Dios proveyendo. Una iglesia nos invitaba, digamos, a predicar y decía, y queremos que se quede el fin de semana para que su familia descanse. O un empresario nos dijo una vez, tengo una semana en tiempo compartido en un hotel, no lo vamos a usar porque no vamos, queremos obsequiársela a ustedes. Wow. ¿Me doy a Qué lindo. entender? Claro. Claro, yo creo que está muy bueno lo que estás diciendo. Y también por otro lado, la Biblia dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, Hazlo. hazlo según tus fuerzas. Ese punto es Eso importante. es muy importante. Yo creo Sí. que muchas veces los pastores nos hemos sobrecargado con cosas que realmente Dios no me llamó. Y Dios Wow. no va a premiarte por lo que Él no te llamó. Eso es lo que está fuera de mi propósito. A mí me pasó, y fue una de las pocas veces, te puedo decir, que escuché a Dios tan claramente hablando así. Yo me metí en algo que no tendría que haber metido. En el ministerio ahora hablando. Y después pasé difícil, no podíamos cubrir los costos y un montón de cosas. Y Dios con esa voz tan tierna me dice, fináncialo tú, porque ese es tu proyecto. Wow. Jamás te pedí que lo hicieras. Y ahí me di cuenta de que no todo lo que me venga a la mano, yo tengo que agarrarlo. Hay cosas que son distracciones que el enemigo está poniendo en mi camino para sacarme de mi llamado y mi propósito. Entonces, tené cuidado, pastor, porque vamos a hacer campaña aquí, allá, 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 vamos. Y en realidad, ¿es el Señor que me está pidiendo o es mi deseo, mi ego? Wow. Y la pregunta es, está bien, yo quiero que la iglesia crezca, ok. ¿Y por qué quiero que crezca? ¿Porque quiero ser el pastor con la iglesia más grande de la ciudad o porque amo las almas? Entonces, evaluar mi motivación. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, y aquí va la pregunta que te quiero hacer en este podcast hoy, que es un poco filosa. ¿Cuánto es suficiente? Eh, ¿Cuánto debiera ganar un pastor? Por ejemplo, tú estás pastoreando una iglesia, gloria a Dios, estás a tiempo completo. ¿Qué salario es saludable para un pastor? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces nos queremos medir con estándares que no corresponden a nuestro nivel
de, vamos, social, nuestra clase social. El otro día me dijo un pastor, ¿y qué auto debiera yo manejar? Ujú. Como pensando, ¿qué estatus debo tener en cuanto al auto que manejo? Y yo le dije, sencillo, andate a tu iglesia, en medio del culto, salí al estacionamiento y mira qué clase de gente, qué clase de auto maneja tu gente. Wow. Y de acuerdo a ese nivel de auto, adaptate a eso. Sí, Ujú. pero yo tengo una herencia y yo tengo mucho dinero y yo puedo comprarme un auto con eso, no sé qué. Y si nadie en tu iglesia tiene y apareces con un Lamborghini, por eso no voy a decir la marca, ¿verdad? Y quedas medio desubicado en una iglesia donde la gente viene de a pie o en bicicleta. Ujú. Tenés que ubicarte dentro del contexto económico a la iglesia a la cual Dios te llamó a pastorear. Lo Ujú. mismo el salario. Si Ujú. yo estoy en la iglesia donde hay muchas necesidades, bueno, yo me voy a acomodar de acuerdo a, y voy a pedir a la iglesia, mira, no quiero pasar necesidad, pero que es un problema. Acaba la segunda pregunta que te quiero hacer. Más peligrosa todavía. Anotate porque quiero que me respondas. No te vas a escapar hoy de esta. Esta pregunta es, ¿y qué si el pastor maneja la finanza y determina su salario? Eso es peor todavía, Ujú. Claro. porque es muy peligroso. Y creo que, no sé, el otro día dijiste, hoy dijiste algo que me dejó temblando. Donde no hay, ¿cómo dijiste? Donde no hay control. Sí, Sí. Donde el poder está totalmente en una persona es una tiranía. Dios mío. Y Sí. donde yo no tengo control, ¿quién me va a decir que no? Ujú. Ujú. No, pero yo quiero comprarme tal cosa, tal otra. Por eso es muy peligroso que el pastor esté relacionado con las finanzas. Claro. Bueno, lo que estás hablando es crucial. El salario, creo que lo dijiste correctamente. El salario de un pastor debe ser proporcional a la iglesia donde está trabajando. Date una vuelta en el estacionamiento de la iglesia y cómprate un auto parecido a la mayoría de las personas con la idea de proteger el corazón de las personas y que ustedes anden tranquilos. Eso Claro. es importante. Tampoco tengo que andar en bicicleta. Exacto, no. Es importante que nosotros no tengamos un espíritu a pobreza. Mm, Es decir, ese es el otro extremo. claro, y aquí yo debo confesarlo, yo nací en una época donde se decía, si no dejas todo por causa de mí, no eres digno de mí, y había casi un voto de pobreza Mm, en el ministerio. Tanto así, no sé si alguna vez conté esto, pero mi mamá me regaló un auto seminuevo cuando yo comenzaba en el pastorado. mm. Y yo lo regalé porque no me sentía digno. Wow. Cuando yo le informo a mi mamá me regaña y me dice, no, me dice, vos no podés regalar ese auto porque yo estoy pagando un sacrificio altísimo para darlo. Si no lo querés, tenés que devolvérmelo. Era para ti. Claro, es Mm, para ti, es para apoyarte el ministerio. Ahí yo me di cuenta que yo tenía un problema. mm, Yo tenía un espíritu de pobreza claro. donde yo no merecía nada Mm. porque servir a Dios era tener carencia. Es el contexto. Era el contexto de Sí. aquella época Mm, y yo comencé a trabajar con ese espíritu de pobreza. ¿Por qué? Porque mis padres no me educaron así. Mis mm, padres me educaron a disfrutar el fruto de mi trabajo, como dice mm. Eclesiastés. Eclesiastés dice que riqueza es disfrutar el fruto de su trabajo, Claro. lo que usted ganó con honestidad. Mm, Entonces, yo comencé a liberarme de ese espíritu y a disfrutar lo que Dios nos dio. De hecho, en algún momento, alguien quiso humillarme. Terminábamos una cruzada evangelística, habíamos llevado, creo que era Franklin Grant el que había ido a predicar. Yo había coordinado ese esfuerzo y yo salí en el auto y un empresario me mira y me dice, va bien el ministerio, refiriéndose al auto. mm. Era un auto promedio, pero él también tenía este espíritu. Claro. Yo no lo merezco por ser Ujú. pastor, él sí. ¿Me doy a entender? Exactamente. Mm, Eh, Eso me dolió. sí. ¿Y sabes qué respondí? Mm. Le dije, va muy bien el ministerio, ¿viste cuántas personas se salvaron? Wow. Qué bueno. Le diste la vuelta ahí. Pues Muy bien. claro, Mm, igual una vez se lo preguntaron a Franklin Grant, que llegó a Costa Rica, eh, la periodista le dijo, dicen que usted vino en su propio avión privado. mm. Con ese complejo Claro.
nuestro de pobreza. Claro. Y Franklin respondió diciendo, sí, dice, mi papá se preocupa cada vez que salgo en mi avión, pero yo le he dicho a mi papá que él no tiene que preocuparse, que si el avión cae, yo voy para el cielo. Mm, Franklin le dio la perspectiva correcta. Es un Exactamente. instrumento de trabajo. Exactamente. No es un lujo Exactamente. de que yo quiero darme el toque de grandeza. Sí, sí, No, ese no es el punto. claro. El punto es la vida, la salvación, la Claro. pasión. El cuidado que tenemos que tener, Donald, es guardar nuestro corazón de nunca caer en ambición en el ministerio. Ahí es. Y tú tienes razón. Si yo abro la iglesia, si yo tomo las finanzas de la iglesia, manejo las finanzas al antojo, yo voy a pecar, porque yo no voy a tener equilibrio. Mm. Uno tiene que tener una sana Dijiste administración. algo muy fuerte. Voy a pecar, dijiste. Todos los que manejan poder absoluto, Corrupción absoluta. va a haber corrupción absoluta, de una u otra manera. Las finanzas tienen que ser controladas, el pastor tiene que aprender a vivir con un salario. Mm, Pueden que hayan gastos de lo que se llama gastos de representación, Claro. que un almuerzo, una comida, una atención, todas esas cosas son propias del trabajo, como cualquier trabajador, pero rendimos cuentas. Por ejemplo, si yo voy a comer contigo ahora y lo va a pagar el ministerio, tengo que mandar una factura Claro. y esa factura tiene que ser aprobada Mm, por mis jefes para saber que ese gasto estuvo equilibrado mm, de acuerdo al protocolo de Claro. gasto de la iglesia. ¿Me Mm. doy a entender? Claro. Muy sabio. No que yo haga al antojo lo que Mm, quiero. Esto me ayuda a controlar. Es como nuestra navegación en Internet está supervisada por nuestro equipo de tecnología y en mi contrato está que si yo visito sitios pornográficos, yo pierdo mi trabajo. Claro. Eso se llama rendición de cuentas. Que no estamos acostumbrados a hacer. Tenemos Lastimosamente. tenemos que Latinoamérica hacer, no estamos pero acostumbrados. todos tenemos que Sí. rendir cuentas en finanzas, Mm, en nuestra navegación en Internet, en los protocolos de atención en consejería. Yo no puedo atender a una persona, a una mujer solo. Yo Mm. tengo que aprender a atender Claro. con mi esposa Mm. y a hacer un protocolo Ujú, para que nos protejamos Claro. como iglesia. Entonces, esto nos lleva, contesto a la segunda pregunta, de que las finanzas, aunque la iglesia sea pequeña, tiene que ser supervisada con un protocolo. Nadie debe contar las ofrendas solo, porque esta persona va a pecar. Tienen que contarlo un grupo de personas, llenar un documento, establecer el protocolo de depósito y luego las finanzas deben ser administradas por un equipo de administración financiera Claro. bajo la dirección del Claro. cuerpo pastoral. Claro. Nosotros lo hacemos de esta manera. Ujú, Se cuentan todas las ofrendas del domingo. ujú, 3 personas firman el acta que se levanta. Una persona va al banco, deposita, ujú. trae la nota de depósito y la abrocha al acta que se labró. Claro. Eso se archiva. Ujú, Entonces, todos los pagos que se hacen por medio de cheques ujú, o lo que se haga. Pero si se puede comprobar cuánto entró, cuánto salió, quién lo autorizó, quién lo pagó. ujú. Entonces, yo creo que ese protocolo que estás hablando es muy importante establecerlo, porque a veces no lo tenemos. Y Sí. la iglesia genera, es triste que la iglesia desconfíe de la administración. Una vez me dijo una persona, es que yo estoy obligado a dar y no es que obligado, yo quiero dar y después ya lo que hacen con el dinero no me importa. Sí, Tampoco es así. claro. Está bien, yo no, quizás no pueda manejar la manera, porque nosotros hemos determinado mandar dinero a varios misioneros en Nepal, en Francia, en diferentes lugares, que lo determinamos como equipo de líderes. Quizás no tenga autoridad sobre eso, pero usted no puede tampoco ir a dar ciegamente en un lugar donde ni sabe cómo se administra el dinero. No. Y a veces genera desconfianza. Y es triste que la gente de la iglesia, ¿y qué hará el pastor con mi dinero? ¿Y cómo? Entonces, tiene que haber transparencia, Claro, informes anuales, donde la gente claro. pueda ver, aquí este es nuestro presupuesto, tanto entró, tanto se gastó, y que haya claridad. Y Sí. sí, esto parece
tan elemental lo que estamos Es que hablando. elemental, por ejemplo, Sí. la quiebra de las empresas familiares se da cuando la familia toma la caja y tiene un gasto descontrolado. Esa empresa fracasa Claro, porque no tiene una sana administración, igual la iglesia. exactamente. Pero déjame ir a un punto importante, Donald. Honren a sus Sí, pastores, paguen el seguro sí, social de sus pastores, mm, paguen un ahorro de sí, jubilación, sí. porque he visto muchos colegas que llegando al final de los días nunca pagaron un ahorro de jubilación, no pagaron cuando han necesitado cosas de salud, no tienen un seguro Sí. médico. O sea, es correcto que nosotros honremos a nuestros pastores, cuidemos a nuestros pastores, que ellos vivan dignamente. Así es. Y esto es crucial. Por ejemplo, los estudios de crecimiento en países como Corea, donde las iglesias han crecido vertiginosamente, se dice que una de las razones por las cuales crecen es porque tratan dignamente a sus Sí. pastores. Esto es crucial, que haya dignidad, que haya honor, que haya honra. Eh, Igualmente, como hemos hablado, debe haber un equilibrio Mm, en la sana administración de las finanzas, pero tenemos que aprender a honrar a exactamente. nuestros Me lo dijo un pastor, miembros. amigos, Ujú. que tenía a su hijo que se casaba. Le dije, ¿tú nunca consideraste ser pastor? Y el hijo le sale con, papá, para darle a mis hijos la vida miserable que tú nos diste a nosotros. Wow. No, gracias, papá. Déjame ser un cristiano normal. Entonces, tampoco inspira que Ujú, muchos jóvenes hoy quieran soltarlo todo, ujú, más en este país, ujú, porque tú trabajas y prosperas. ujú. Entonces el joven dice, yo ser pastor para pasar la necesidad de que vi pasar a mi pastor. Es más, la imagen que yo tengo de mi pastor, desde que tengo, cuando el primer pastor que tuve, yo me recuerdo, él vivía en una calle donde había una pendiente y su casa estaba aquí abajo y él dejaba el auto aquí arriba, Mm, como a 50 metros arriba de su casa, mm. porque no tenía arranque. Wow. Ahora, los domingos llegaba toda la gente con buenos vehículos y acostumbrados a ver el auto del pastor allá arriba porque no tenía arranque. Mm, Y era un auto horrible, viejísimo, ujú. que si no lo estacionaba ya no podía arrancarlo. Entonces largaban y lo tenía que arrancar Sí. con el envión. Tampoco, yo creo que, y crecimos. Además, cuando yo me casé, yo me recuerdo en la ceremonia de casamiento, escucha cuál era mi concepto. Recuerdo que me llevó un tío, tenía un coche muy Mm, lujoso, precioso, 0 kilómetros, una belleza de auto, me llevó con Silvia y llegamos allá y yo hablé un poquito unas palabras en la boda y dije una sarta perdón, estupideces, perdón la palabra. ¿Y sabe lo que dije, Sixto? Como ustedes todos saben, yo he elegido ser pastor y dije estas palabras. Quizás nunca voy a manejar un auto como el que vine hoy, o quizás nunca voy a tener casa propia, pero gloria a Dios, acá estamos para sufrir por la causa de Cristo. sí, Esas fueron mis palabras en mi noche de boda, Sixto. Están registradas en un video. así nos enseñaron. Y yo tuve que después con Silvia, después de un tiempo, dije, ¿qué dijimos? Wow. ¿Acaso yo tengo que darle miseria a mis hijos porque decidí abrazar el llamado de Dios? Ujú, Entonces dije, no, ¿sabes qué? Cortemos esa maldición. ujú. Ahora sí, solamente cerrando ya, siempre equilibrio, pastor. Eso Claro. nomás. No estamos hablando de la miseria y tampoco hablando de la ridiculez que estamos viendo hoy, de un evangelio extremadamente centrado en las añadiduras. Sí. Y es bueno a partir de escucharte pedir perdón. Yo quiero, como pastor, como líder de enfoque a la familia, quiero pedirte perdón si creciste en una familia en el ministerio y, y te lastimamos Mm, y te herimos y viste a tus amigos estrenar zapatos y tú no pudiste o celebrar un cumpleaños y no te lo celebraron. Perdón, esos sacrificios tienen que apreciarse, mm, pero sí cometimos errores y yo quiero pedirte perdón como papá, como pastor, si te herimos. mm. No te ofendas con Dios. Una vez que Helen me dijo, porque la iglesia crecía mucho, terminaba el tercer culto, los niños estaban pequeños,
yo era un desorden en mi agenda de trabajo, no tomaba días libres. Me dijo, yo siento que Dios me ha robado a mi esposo. Ay, ay, ay. Y eso fue como una puñalada, porque yo dije, Dios mío, y yo sacrificándome, y inmediatamente dije, tengo que aclarar el concepto. Y yo le dije, mi amor, no es Dios, el irresponsable soy yo, Mm, el que maneja la agenda soy yo. Perdón. Y he tenido constantemente que ir mejorando la administración de mi tiempo, pero hemos cometido errores. Yo te pido perdón si eres hijo de pastor, si hoy estás lejos y te resentiste con Dios porque, porque lo hicimos mal. mm. Hoy te toca perdonar nuestros errores, rectificar en la edificación de tu propia familia, pero tienes que reencontrarte con Dios. Wow. Y aún tienes que cambiar porque tus papás actuaron así creyendo que era lo mejor, creyendo que eso era servir a Dios. Eh, Perdón, pero no puedes repetir la historia. Así es. Wow, qué bueno, qué valioso tiempo. Mm. Gracias, gracias Sixto por abrir tu corazón. Gracias por acompañarnos en este podcast una vez más. Y oramos para que Dios te siga usando, pastor, y te dé sabiduría para administrar tu tiempo, para administrar tus finanzas. Quizás hay cambios que tengas que hacer, quizás tengas que revertir algunas cosas, pero oramos para que el Señor te siga usando y te dé sabiduría para que nuestros hijos también mañana quieran decir, fue una bendición haber Ujú. crecido en este hogar, que Wow. me ha apasionado por el reino y por Dios, viendo a mis padres servir con tanta pasión en la obra. Gracias, te esperamos en el próximo programa de Pastor a Pastor.